Bien, estamos en compañía del licenciado Víctor Orobio, con el que vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más a fondo uno de los casos, sobre todo más complejos, históricos en materia de denuncias de corrupción que se han dado en nuestro país, y que el licenciado tuvo la oportunidad de resolver o aportar también una solución en ese caso, siendo el abogado en su momento de Rafael Guardia, quien era la persona que era acusada en su momento. Licenciado, bienvenido, y sobre todo pues la oportunidad. ¿Cómo logra usted resolver un proceso tan complejo para su cliente en ese momento, el conocer todas esas interioridades y al final lograr un buen desarrollo, ¿no? De una buena conclusión? Bueno, mira, te puedo decir que este caso es uno de los más complicados que yo he tenido en mi carrera profesional. Complicado porque fue un proceso que nació en un momento histórico donde se mencionaba, se decía que se había defalcado de las arcas del Estado millones de dólares. Y este caso era el que iba a abrir el panorama de una serie de investigaciones, porque mi cliente representaba una institución que manejó millones de dólares y que los manejó en un tiempo preelectoral. Entonces él tuvo demasiadas relaciones y contactos con políticos, empresarios, al punto que cuando se hizo la denuncia pública sobre este presunto defalco hasta ese momento, quien presentó la denuncia, que fue un diputado de gobierno, hablaba de que en esa institución se había hecho tantas negociaciones que inclusive muchos empresarios se ganaban contratos y que no entregaban el servicio o el producto por el cual habían sido contratados. Esto, por supuesto, que generó que el Ministerio Público empezara las pesquisas, empezara a realizar investigaciones muy profundas, y fueron saliendo una cantidad de contratos, y esos contratos tenían pues la denuncia de que había sido mal manejados, y que era una componenda que había entre el director de la institución con algunos empresarios y algunos políticos, de tal suerte que este caso se convirtió en un tema de mucho interés nacional. Mucha gente estaba pendiente de este proceso, porque sobre todo se decía que personeros del gobierno de alto nivel mandaban en la institución y tenían mucho que ver con lo que se había dado. Ahora, pero usted se entera por el caso, del caso primero por los medios de comunicación, y luego conoce a Rafael Guardia cuando, en principio, va a buscar su servicio como abogado, pero cambia, ¿no? Te comento, yo ya conocía al cliente, lo conocía desde antes de ser inclusive nombrado en el cargo, ¿sí? Nos conocíamos de vista, él sabía que yo era un abogado pues conocido en la República de Panamá. Cuando termina su periodo de gobierno, él me consulta, y cuando él va a mi despacho, yo le digo que me permitiera ir a la fiscalía a conocer las investigaciones. Quería saber cuál era el origen, la naturaleza, qué es lo que se había hecho en las fiscalías. Pues conversamos, él se retira de la oficina, inclusive hablamos hasta de contratos de honorarios profesionales. Él se va y no regresa. Para mi sorpresa fue cuando ese mismo día, en la tarde, yo escucho en el noticiero de la tarde que lo habían detenido.
Y una vez que lo detuvieron, pues se empezó a conocer días siguientes la cantidad de millones de dólares que fueron descubriendo en los bancos, y al punto que este era un caso complicado, porque cuando él decide volverme a llamar para su defensa, ya las investigaciones iban por casi 2 meses. En ese momento, cuando usted se entera que se hablaba de 29 cargos penales, peculado, corrupción, 14 procesos, alrededor de 300 millones, en ese momento usted se encuentra con ese escenario que en principio usted le había solicitado a él que le dejara investigar, ¿no? Sí, mira, el tema fue interesante porque en poco tiempo ya él tenía abierto casi 15 procesos. 15 procesos donde en cada uno de ellos mínimo le habían imputado 2 cargos. El delito de peculado, artículo 338 del Código Penal. El delito de corrupción de servidor público, artículo 245 del Código Penal. Y en un expediente le imputaron el cargo de blanqueo de capitales. Así que teníamos un grave problema. Teníamos 15 procesos, una cantidad de imputaciones. El delito de peculado tiene una pena de 8 a 15 años de cárcel, un delito. Él tenía 14 imputaciones por peculado, así que si tú sumas la pena mínima y la vas multiplicando por los expedientes, eso era algo astronómico. Tenía un delito de blanqueo de capitales tipificado en el artículo 254 del Código Penal, que tiene una pena de 5 a 12 años de cárcel. Así que cuando yo fui a hablar con él, el escenario era complicado, porque iba a hablar frente a una persona que de acuerdo a nuestra legislación podía enfrentar una pena hasta de 50 años de cárcel. Ahora, ¿cómo logra usted, digamos, no sé si el término correcto sería sintetizar esto, o usted realiza una investigación que le permite buscar una jurisprudencia que le permitiera ayudar a su cliente? No, mira, en ese momento era complicado porque se hablaba de tantas investigaciones. Estaba muy de moda el tema de transparencia internacional. Inclusive en Panamá contábamos con la presencia del señor José Ugaz, un personaje en el Perú que ayudó a desmantelar una estructura criminal montada en la época del expresidente Fujimori. Y en ese momento se conversaba que Panamá no tenía la estructura legal para resolver estos casos. También estaba en fama los casos de Odebrecht. Entonces, enfocar el tema para darle una solución, pues a mí me costó mucho. Y sobre todo crean nuevas fiscalías, ¿no? También durante el proceso. Exactamente. Se crearon 3 fiscalías exclusivamente para ver este caso y los que seguirían, porque, como te digo, los medios de comunicación tenían tanto interés que todos los días salía una denuncia nueva. Entonces ya se conocía que iban a haber cantidad de procesos y se crearon estas fiscalías especializadas para investigar estos casos. Mira, cuando empecé yo a ver la solución de este caso, yo fui a visitarlo después de realizar una investigación bien profunda, y yo fui decidido a plantearle a él situaciones bien concretas. ¿Sí? Por ejemplo, resulta ser que las cuentas donde se habían depositado unas cantidad de millones de dólares eran sociedades que habían sido creadas inclusive por
familiar de él y que este familiar había pedido la ayuda de algunos amigos para crear estas sociedades. Había un tema donde los proveedores, los empresarios a quienes se habían ganado estos contratos, habían girado dinero de sus empresas a algunos promotores de bienes raíces y se habían hecho abonos y pagos a esos promotores, de tal suerte que todo esto habían dejado rastros para llegar a esas cuentas. Entonces, lo que a mí se me ocurrió fue lo siguiente. Yo conversé con él y le dije que las huellas o los rastros para que la fiscalía llegara a conocer que él era el destinatario final de todos esos fondos, no había manera de eliminarlas, ¿no? Entonces se me ocurre una figura, ¿no?, que está en el Código Penal, que está regulada en el artículo 85 del Código Penal, y es la figura del delito continuado. Esa figura dice que se considerará un solo delito las infracciones cometidas repetidamente por una misma persona con un mismo propósito criminal. Okay. Entonces yo me puse a pensar, fíjate, la institución fuente del dinero era una sola, era la misma, la institución donde él era director general. La forma de ejecución era la misma, porque era a través de contratos, ¿no? Los empresarios que participaban en el negocio eran los mismos, eran 3 grupos que estaban siempre en la misma actividad. Entonces yo dije que esto era un delito continuado. Y yo le planteé esa posibilidad a mi cliente y le dije, mira, yo creo que aquí tenemos 2 opciones. O te enfrentas a 50 años de cárcel, o me dejas trabajar, o me dejas plantar mi estrategia de defensa. Y si yo logro convencer en mi estrategia de defensa, nosotros podíamos estar hablando de una pena de 15 años hacia abajo. Por supuesto que esa posición a él le gustó mucho, claro, porque de todas maneras tener 14, 15 procesos era algo que lo iba a mantener en prisión por el resto de su vida. De esa manera entonces él entregó en mí la confianza de su defensa y nosotros empezamos a ver el tema bajo esa línea de pensamiento. Y de orientarlo, se hablaba también de que el delito básicamente lo que se violentaba era la ley de contrataciones públicas. Sí, lo que ocurre allí es que justamente... A través de un decreto, ¿no? Sí, lo que ocurre ahí es básicamente, ahí estuvo el problema, porque este decreto, el decreto 690, creo que del año 2010, que era el que regulaba esta institución, este decreto permitía compras y de los ministerios. Compra de servicios y bienes de forma inmediata, con carácter de urgencia. Entonces, muchos ministerios, muchas instituciones, lo que hacían era que para ejecutar su presupuesto más rápido, sin mucho protocolo, sin someterse a la ley de contrataciones públicas, firmaban con mi cliente un acuerdo interinstitucional que le permitiera a mi cliente ser como el instrumento para ejecutar estas compras. Pero la realidad era que muchos de estos ministerios pedían los servicios o pedían los productos, pero también tenían a los proveedores que trabajaban con ellos. Así que esto fue justamente lo que pasó, porque al usar
el método establecido en este decreto, pues hubo una cantidad de negociaciones y pues allí estuvo entonces la forma más fácil del Ministerio Público poder encontrar el resultado. Fue complicado el tema de mencionar los ministros al momento de cooperar con el sistema de justicia. Bueno, y de lograr convencer al final a los fiscales, ¿no?, de que sentaran todo en un solo expediente. Sí, bueno, para él era muy complicado porque obviamente él permaneció casi 2 meses sin declarar. Había sido asesorado de no declarar y pues la estrategia de defensa de su primer abogado era llevarlo quizás en silencio a que tuviera pues 14 o 15 procesos y 14 o 15 audiencias, ¿no? Entonces, cuando yo le planteé mi estrategia de defensa, eso implicaba que él tenía que declarar, ¿no? Porque ahí iba a comenzar de ejecutar la estrategia que habíamos planteado. Entonces, para él era complicado porque tenía que, de alguna manera, mencionar a algunos ministros de Estado, directores de instituciones, grandes empresarios a nivel nacional e internacional. Para mí también, créeme, te confieso que fue muy difícil aceptar esta defensa porque... no había ocurrido antes. No había ocurrido antes. Tantas personas de tanto perfil. Y él era el centro. Sí. Él era el núcleo de todas las investigaciones. O sea que prácticamente yo quedaría excluido de ser contratado por otros investigados por el tema del conflicto de intereses. Así que aquí nosotros tuvimos que tomar una decisión bien grande, ¿no? Entró mucho lo que es el orgullo profesional de poder resolver un tema que la opinión pública decía que ese tema era imposible de resolverlo. Ya lo daban como una persona condenada a 50 años de cárcel, se comentaba mucho. Entonces, para mí era un reto. Yo quería enfrentar ese reto. Yo quería sentir mi capacidad como abogado de poder convencer a todo un ministerio público de que ese caso había que verlo con una línea de delito continuado. Ese es mi siguiente. ¿Cómo logra Víctor Orobio hacer entender, uno, que el sistema de justicia panameño tampoco podría tolerar una carga tan extensa de este tipo de investigaciones y enfocarlo en un solo, digamos, en un solo tema, y aprovechar también cuando se modifica la legislación panameña con el tema de la delación? Bueno, me estás hablando de la Ley 4 del 17 de febrero de 2017. Esa ley es producto de la presión que muchos gremios en Panamá ejercimos frente al gobierno de turno y al Ministerio Público, al sistema judicial. Porque un tema importante aquí era que el caso del señor Guardia se convirtió en el proceso más publicitado de ese momento. Entonces, al ser noticia diaria, yo era invitado a muchos foros. Los medios de comunicación más importantes en el país constantemente me estaban invitando a debates. Y yo recuerdo que ahí coincidíamos con muchas personas de la sociedad civil, inclusive coincidíamos con expositores internacionales o personajes de opinión pública a nivel internacional, y el tema siempre, el tema obligado era cómo dotarle a Panamá de un instrumento legal que pudiera hacerle frente a estas investigaciones. Entonces, siempre tomábamos el caso del Perú, cómo se había resuelto y con qué instrumento legal. Y eso hizo que el Ministerio Público y el Ejecutivo presentaran el proyecto de ley que fue avalado por muchos y tuvimos pues finalmente que la Asamblea de Diputados la aprobó y el presidente la sancionó. Esa ley permitía justicia realmente, ¿no? Porque al final el Estado lo que busca es recuperar sus bienes y... Sí, permitía justicia, pero también, sí, claro, por supuesto que sí. El debate era que
esta ley también le iba a facilitar el camino al Ministerio Público para llegar a investigados donde sin esta ley le era más difícil, porque esta ley lo que en su esencia buscaba era un acuerdo, una negociación con el imputado. Una vez se promulgó la ley, yo le estaba brindando informaciones permanentes a mi cliente, ¿no? Y ya antes que se promulgara la ley, ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Ya tenía preparado todo mi escenario, al punto que en el momento que yo me enteré que el presidente había sancionado este instrumento legal, al día siguiente yo le estaba presentando una propuesta de acuerdo al Ministerio Público. El tema era que era un caso inédito. El asunto era que al principio los fiscales no visualizaban la solución. No están acostumbrados tampoco a este manejo, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando yo les presento el caso y sustento con teorías, con doctrina, el tema de que mi cliente debía ser investigado y debía ser juzgado por un delito de peculado, por un delito de corrupción de servidor público y por un delito de blanqueo de capitales. Que las negociaciones tenían que basarse en esos 3 delitos y que el resto de los procesos el Ministerio Público tenía que renunciar a ellos. Cuando yo presenté esa propuesta, por supuesto que me llamaron a una reunión y en esa reunión yo sentí que estaba perdido, porque cuando los fiscales hablaban lo hacían de una forma donde no veían en su mente esa solución. Lo que me dijeron fue que ellos podían revisar los expedientes y hacer una rebaja, pero por expediente, y que aún así, dándole lo mínimo que le podía corresponder por cada delito, pues al multiplicarlo, eso llegaba casi a 100 años de cárcel. Entonces yo les insistía que este tema, para poderlo resolver, tenía que ser con la participación del despacho superior. Me refiero a la procuradora en ese momento. Entonces, en esas reuniones que dábamos, que ellos me pidieron que ampliara sobre el tema del delito continuado, que tratara de profundizarlo más, y que iban a consultar entonces con el despacho superior. Posteriormente, en otra reunión, ya sentí un ambiente más favorable, ¿no? Inclusive recuerdo que uno de los fiscales lanzó una expresión como que, licenciado, lo que usted está pidiendo es muy ambicioso, ¿no? Pero nosotros podríamos considerar, ¿no? Y yo escuché cuando él mencionó la cifra de 15 años. Cuando yo escuché esa cifra, mantuve la calma, la serenidad, con una inteligencia emocional increíble, pero internamente estaba muy feliz. Claro. Estaba contento porque ya de 50 años iba por 15, o por lo menos ya había la intención. Mira, te cuento que... ¿Cómo logra usted insistir y persuadir entonces a los fiscales inclusive usted presenta una mejor propuesta, ¿no? Sí, claro. Yo les vendía a mi cliente como el hombre que les iba a solucionar a ellos el resto de los casos, todas las investigaciones. ¿Sí? Yo le vendía a mi cliente como alguien indispensable. ¿Sí? Yo quería que ellos vieran que mi cliente era importante, pero más que era importante en las investigaciones, también tenía la intención de quedar como un abogado que pudo convencer, ¿no? Otro tema que no puede quedar fuera de esta conversación es que ya teníamos una cantidad de fiscales por cada investigación. O sea que estas eran reuniones, un abogado frente a 5, 6, 7 fiscales.
Entonces, para mí era muy importante que ellos entendieran que estas conductas eran repetitivas, que infringían una misma disposición legal, que tenían un mismo propósito criminal, ¿no? Y que era un solo delito el que se debía investigar. Y por ese solo delito debíamos llegar al acuerdo que yo estaba proponiendo. Inicialmente te comento que mi propuesta fue de 48 meses. También fui bastante atrevido, porque los fiscales entendieron que quizás cómo era posible que un abogado estuviera proponiendo una pena de 4 años de cárcel para una persona y que la fiscalía le había incautado millones de dólares, que había cometido varias conductas, aunque repetitivas, pero eran varias acciones penales. Y yo estaba proponiendo una pena de 48 meses de cárcel. ¿Cuál cree que usted que fue su fortaleza para lograr resolver este caso y no solo para su cliente, porque al final la base de este proceso se convierte en el centro de futuras investigaciones también, ¿no? De otros casos? ¿Cuál cree que usted fue su fortaleza? Mira, yo creo que aquí imperó lo que es la competencia. Yo creo que los abogados tenemos que ser competentes. La competencia implica prepararse, leer bastante, estudiar bastante el Código Penal, estudiar la doctrina y también estar muy empapado con las decisiones que toman los magistrados en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia o en las salas. Eso es muy importante, ¿no? Y lo otro que yo creo que fue importante fue la persistencia. Yo nunca solté mi propósito. Yo sabía que este tema lo iba a resolver y yo quería quedar como el abogado que había convertido en posible lo que para muchos era imposible, inclusive para el Ministerio Público. Fue el primer caso, ¿no? que se logra este beneficio para todos, para, llámese clientes, sistema de justicia. Bueno, lo que te puedo decir es que es único en Panamá. Nunca antes se había dado un caso así. Jamás existe en los antecedentes de las fiscalías un acuerdo que al final el acuerdo fue que mi cliente sería condenado a 5 años de cárcel. Por supuesto que tuvimos que entregar varios millones de dólares, tuvimos que entregar muchas propiedades, eso fue parte del acuerdo, pero que sería sancionado en un solo proceso a 5 años de cárcel. Y el resto de procesos, el Ministerio Público retiró los cargos. Entonces, esto fue algo que quedará en la historia, y la verdad que bueno que haya estos antecedentes que implican que sí se puede lograr grandes cosas cuando se tiene la competencia y el abogado cuando es persistente en su defensa. Licenciado, al final sus conclusiones, ¿cómo se siente usted de haber sido parte de este proceso? Más allá de ser su cliente, usted es un hombre de leyes, de haber formado parte de la historia y de lograr resolver un caso que se veía a todas luces bastante complicado. Bueno, mira, yo siento que este es como el resultado de un proceso que se ha venido acumulando durante muchos años. Yo desde que me convertí en abogado, desde que obtuve mi idoneidad para ejercer la profesión en la República de Panamá, y yo siempre he tenido una mente de éxito, una mente positiva. Entonces esto es una gran satisfacción. ¿Y por qué una gran satisfacción? Porque cuando tú logras hacer lo que otros no pueden, no es tanto que te llenes de prepotencia o te llenes de arrogancia,
simple y sencillamente que tú en lo interior te aplaudes a ti mismo del esfuerzo que le metes a los temas y cómo los logras. Por supuesto que para mí es una gran alegría y profunda alegría. ¿Por qué? Porque este cliente, cuando él pensó en mí al principio, fuimos, conversamos, quizás no le gustó mis honorarios, no le gustó la cuantía, porque él se fue y quedó en regresar a firmar el contrato de honorarios. Pero se fue a la firma de un abogado muy reconocido en la República de Panamá, y fue su primer abogado, ¿sí? Cuando el cliente se dio cuenta que esa línea de defensa que le estaban llevando no era la adecuada para él, regresó donde mí. Y también porque cuando se le consultaba a cualquier abogado, muchos le decían a los familiares de este cliente que él no iba a salir de la cárcel, que ese caso estaba perdido. Entonces nosotros hicimos posible lo que era imposible. Y yo creo que cualquier ser humano en unas circunstancias como esa se siente muy satisfecho, muy contento y muy orgulloso de ser abogado. Muchas gracias, licenciado Víctor Orobio, por compartir con nosotros y ampliar un poco más lo que es este caso. Vamos a tratar de más adelante seguir conversando de otros procesos también, ¿no? Interesantes que usted ha manejado, y también de que nos continúe pues aportando esta serie de temas legales, ¿no? Para el conocimiento público. Muchas gracias. Muchas gracias.